Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión, 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Bueno, buenas tardes, Iván. Aquí estoy en la Payancueva para hacer la crítica que nos has pedido sobre El Caballero Oscuro. Así que, Iván, apriétate el cinturón, que vamos a por El Caballero Oscuro. Una de las... a ver, lo primero, una película capital dentro de todo lo que concebimos como adaptaciones al cómic y tal. Yo no voy a entrar en esto que ha entrado Robert Pattinson sobre si... hacer breve polémica sobre si Batman es o no es un superhéroe. Eso nos daría para un debate, pero en cualquier caso sí está claro que es para mí la mejor adaptación de un cómic, que podéis llamarlo de superhéroes, de vigilantes urbanos, lo que venga mejor, pero que en cualquier caso es la mejor película sobre viñetas adaptadas al cine que yo tengo controlada, tengo fichada, tengo vista en toda la historia del cine. La mejor, El Caballero Oscuro, ¿vale? Sin competencia posible por ningún sitio. He visto muchas, he visto todas, ¿vale? Pero dentro de todas, a mí me parece que la mejor es esta, ¿vale? Vengadores, todas las que queráis, Endgame, Infinity, todo eso está muy bien. El Caballero Oscuro. El Caballero Oscuro es la gran película, es la película perfecta, con un guión absolutamente magistral, y con una serie de cosas que iremos viendo ahora, ¿de acuerdo? Por supuesto, aviso, Iván, que aquí va a haber spoilers, y lo digo por si alguien que esté viendo esto no ha visto la película, pues hombre, yo le recomendaría que se apeara, porque Iván seguro que sí la ha visto y por eso pide la videocrítica, y asumo que Iván la tiene perfectamente vista del derecho y del revés, con lo cual, los que no la habéis visto, os recomendaría que os bajarais de este burro y esperaréis a volver a cogerlo, el burro taxi, cuando ya hayáis visto la película. Así que va a haber spoilers. Y antes de nada quería comenzar leyendo una reflexión que hace el director de la película, Christopher Nolan, sobre su cine, que me parece interesante porque... Exactamente, aquí está. Bien, mira, este es el libro, Iván, por si te interesa, de Joshua Levine, sobre Dunkerque, un libro curioso, no sobre el rodaje de la película, sino sobre lo que ocurrió en Dunkerque, pero ese libro incluye una entrevista con Christopher Nolan. Y yo, que estaba pensando ya en este vídeo y demás, pues estaba leyendo este libro y he dicho, hombre, yo creo que esto es muy propicio leerlo en relación con lo que cuenta Nolan en El Caballero Oscuro. Porque digamos que, aunque está hablando de Dunkerque, habla de cómo son sus películas o de cómo concibe sus películas, ¿no? Y hablando de Dunkerque le dicen pues un poco eso, ¿no? Que la experiencia de Dunkerque pues es lo que contesta Nolan. Dice: creo que la película parte en gran medida de esa misma premisa, de lo sutil y esquiva que es la experiencia subjetiva individual que define la realidad objetiva. O sea, él habla de lo sutil que es la experiencia subjetiva individual y cómo esa experiencia subjetiva individual define la realidad objetiva. Lo que es una constante en todas mis películas, dice Nolan, todas ellas tratan de experiencias individuales, de contradicciones potenciales con la realidad objetiva. Y esta película intenta dejar espacio, él habla de Dunkerque, aunque yo creo que esto es aplicable también al Caballero Oscuro, y esta película intenta dejar espacio para el número infinito de vivencias y anécdotas que se contradicen entre sí o que sirven de glosa unas a otras. A partir de ahí sigue hablando ya de Dunkerque, pero yo creo que esta es una de las claves que hay que tener muy en cuenta a la hora de pensar en El Caballero Oscuro. Y empecemos por el guión. Lo que tiene... a ver, yo tengo un planteamiento, una teoría, una idea, ¿vale? Llámalo como quieras, que es la siguiente. Creo que las malas películas, en su mayor parte lo son porque nacen con un problema de concepción de la historia, del argumento, en definitiva del guión. Creo que las malas películas van a definirse siempre porque tienen un guión endeble o con errores o con fisuras.
Y precisamente creo que lo que hace muy fuerte la película El Caballero Oscuro es precisamente que su guión es de hierro. Pero es un guión de hierro que además es un guión muy difícil. Y el problema, el motivo de que sea tan difícil es que si reparamos un poco en ello, sin ser yo no lo llamaría exactamente protagonismo coral, porque creo que no lo es, sinceramente. Creo que la figura de Batman y de Bruce Wayne, y por supuesto, como en toda la trilogía de Christopher Nolan, uno de los aciertos para mí de Christopher Nolan, desde mi punto de vista, yo no estoy dentro de la cabeza de Christopher Nolan. Por ejemplo, en esa entrevista que he leído, dice cosas con las que yo no lo hubiera asociado a sus películas, ¿no? Pero bueno, es su percepción y mejor que él no lo vamos a saber los demás. Lo que ocurre es que con una película está la percepción del director. Pero, ay amigo, es que ese viaje no acaba con el director. Ese viaje acaba con el espectador. O sea, con nosotros. Contigo, conmigo, con el resto de la gente que esté viendo esta crítica. Entonces, es muy importante lo que quiere hacer el director, pero no neguemos que a veces lo que quiere hacer el director, cuando es percibido por el espectador, digamos que puede adquirir otra línea, otra variante, que a lo mejor el director pues no era exactamente la intención que tenía. En cualquier caso, lo que está demostrado es que el hallazgo del que hablaba, el acierto que tiene Christopher Nolan en su trilogía de Batman, en su trilogía del Caballero Oscuro, radica precisamente en haber hecho lo que han hecho muchos buenos cómics, por no decir todos, pero casi todos. Yo diría que todos los buenos cómics de Batman parten de la misma premisa. Y es que el prota, el epicentro, el asunto interesante es Bruce Wayne. Eso ocurre en El Caballero Oscuro, ocurre en la primera película, en Batman Begins, y ocurre en El Caballero Oscuro, La Leyenda Renace. Y fíjate, eso no ocurre tanto en Liga de la Justicia, eso no ocurre tanto en Batman v Superman, El Amanecer de la Justicia. Vamos entendiendo la movida, ¿no? Es decir, lo que le ocurrió a Ben Affleck es que se encuentra con un Batman que no está potenciado, edificado, solidificado, hecho fuerte sobre la figura de Bruce Wayne como protagonista, sino que es un Batman que es Batman, es más Batman que Bruce Wayne. La propia aproximación del actor al personaje iba en esa línea. Acordaos que se puso totalmente mazao el amigo Affleck, pero en realidad ese no es el tema. En realidad es que es Bruce Wayne. La clave de una buena película de Batman es que tenga un buen Bruce Wayne. Y eso es lo que tenía en la trilogía del Caballero Oscuro de Nolan y, por supuestísimo, la película de la que estamos hablando, El Caballero Oscuro. Entonces, primero, acierto, centrarlo en Bruce Wayne. Segundo acierto, el guión. Por eso decía, el guión no hablo de protagonismo coral, porque la figura de Bruce Wayne está ahí como epicentro. No solo de esta película, sino de todo el arco de toda la trilogía. Entonces no podemos decir que sea un protagonismo coral. No lo es, ni yo lo pretendo. Pero sí quiero aclarar que siendo un protagonismo centrado en Bruce Wayne, digamos, el reparto de momentos clave, el reparto de peso en la narración está muy bien equilibrado, está muy bien organizado. Y no es fácil porque hay un momento del relato en el que estamos manejando, digamos, un peso de protagonismo a tres bandas. A tres bandas. Banda número 1, Bruce Wayne Batman. Banda número 2, Joker. Banda número 3, un dúo que representa la ciudad, que representa la ley, que representa pues ese caballero blanco que es que va a ser el fiscal Dent, y que en un momento determinado se frustrará, se truncará, convirtiéndose en dos caras. Pero también asociado a él el personaje de Jim Gordon. Este tema a tres bandas, este peso de protagónico a tres bandas, es lo que hace tan difícil que un guión funcione tan bien, tan fluido, con un tan bien engrasado, con un engranaje tan complejo, pero al mismo tiempo tan funcional, sin crearle complicaciones al espectador, dejándolo todo perfectamente claro, pero al mismo tiempo sin generar algo que ocurre en muchas películas cuando están manejando muchos personajes a la vez. Y es que de alguna manera se producen como dientes de sierra.
pérdidas de interés. Hay momentos muy álgidos, pero de repente cuando cambiamos de personaje o de subtrama se produce una pequeña bajada de interés hasta que volvemos a la principal, en fin, este tipo de cosas, ¿no? Unas tramas funcionan mejor que las otras. Esto es muy habitual en las series de televisión. Esto ocurría hasta en una serie que es absolutamente tributaria. Es una de las que recibe mayor influencia del Caballero Oscuro, que es la serie Gotham. Pues hay capítulos y hay personajes en Gotham que funcionan muy bien, y hay otros capítulos, otros personajes en Gotham que no funcionan tan bien. Y entonces se produce esa estructura como de interés de dientes de sierra, ¿vale? Sube, baja, irregular, una cierta irregularidad. Pero eso no ocurre en el Caballero Oscuro en ningún momento. Es decir, que a ti te pueden estar hablando de Gordon y la película sigue funcionando al mismo nivel de tensión, de interés, y te tiene atrapado igual. Le das todo el tiempo que le das a Joker y no pasa nada. El público está encantado conviviendo con Joker en esos momentos. No echa de menos a Bruce Wayne, no echa de menos a Batman. Cuando aparece Batman es todo Batman, pero es que cuando aparece Ben hay algo significativo en este sentido. Hay una secuencia que funciona perfectamente, que es muy interesante, que ocurre cuando ya todo está acelerado, están pasando un montón de cosas, y que incluye cuando Dent está en el hospital, después del cuidado que aquí vienen los spoilers, lo he avisado antes, ¿vale? Spoiler, spoiler, spoiler. Cuando Dent está en el hospital y aparece allí Joker disfrazado de enfermera. La conversación que mantienen los dos. La explicación de Joker sobre sí mismo, sobre qué tipo de factores en toda esa ecuación que se está generando en Gotham, que está digamos, abocada un tanto al caos, el caos que va a estallar definitivamente, no tanto en la segunda película como en la tercera, donde realmente ya sabes que la inspiración también tiene que ver con la historia de dos ciudades, con la novela Historia de dos ciudades en la tercera, donde realmente cuando llega Bane y se monta el pollo que se monta en Gotham y cortan puentes y todo esto, ahí es donde estalla todo el caos, que empieza a olerse en la primera parte, en la primera película, en Batman Begins, que empieza a materializarse con la figura de Joker en la segunda película y con todo el tema de los transbordadores, y que ya cuando se convierte completamente en el caos absoluto es cuando lo encontramos en la tercera película, con un momento muy significativo que es con el tema este que apareció en el tráiler del campo de fútbol. Cuando empieza a estallar el campo de fútbol, ese es el gran estallido de caos en todo lo que es la trilogía del Caballero Oscuro, y después con los juicios estos de libertad o exilio, y el cachondo mental que dice, bueno, pues condenado a libertad, a muerte, muerte o exilio, y condenado a exilio y muerte. O sea, esos son los juicios de la Revolución. Eso es la etapa del terror en la Revolución Francesa. Bien. Como digo, protagonismo claro, perfectamente equilibrado, y como digo, en esa escena con Dent en el hospital y Joker, es que no echas de menos el que aparezca Batman o no aparezca Batman. No está Batman, pero están esos dos personajes. Esos dos personajes tienen todo tu interés como espectador. A eso me refiero cuando hablo de equilibrio en los pesos de protagonismo dentro del relato. Esa es una de las cosas que maneja muy bien el guión del Caballero Oscuro, que además está, lógicamente, con ese tipo de guión muy bien edificado sobre actores, personajes y el trabajo visual que hace tanto Christopher Nolan como su director de fotografía y posteriormente también en el montaje. Entonces, primero y principal, guión muy bueno, pero también muy bien interpretado y muy bien traducido visualmente por el lenguaje visual por el propio director. Y esa idea de pesos que permite que todo sea muy vertiginoso, porque hay otra cosa que decir, he hablado de montaje, he citado, he dicho que también el montador tiene un papel, es que es trepidante. O sea, es que esta película tiene uno de los montajes más equilibrados, por supuesto el mejor de toda la saga, de la trilogía, la película es la mejor de toda la trilogía, y además para mí, yo diría que la propia película es una especie de ecuador, de punto de inflexión, de columna vertebral de toda la filmografía de Nolan. El Caballero Oscuro a mí me sigue pareciendo su mejor película. Y después, además tiene una secuencia clave, que es la secuencia del interrogatorio del Joker. Yo esa secuencia la utilizo en mis clases de análisis fílmico, porque es una secuencia que define perfectamente cómo, utilizando elementos del lenguaje cinematográfico, le planteas al espectador una situación que esta película lo hace muy bien, y es que esta película te pone continuamente en una situación equívoca, desde un punto de vista ético, por distintos frentes. O sea, sistemáticamente el espectador es atacado desde el primer momento por la película para que deje de sentirse firme en sus convicciones éticas y en su moral.
Entonces, evidentemente, no respaldamos al Joker. Pero no podemos negar que Joker nos cae muy simpático. O sea, nos reímos con él a nuestro pesar. Eso es trabajo del guión. Eso es trabajo también mucho, pero mucho de Heath Ledger. Y el que dude de esto lo tiene muy fácil. Simplemente podemos comparar los Jokers de la historia del cine reciente, del cine y de la televisión, las distintas versiones del Joker que hemos visto, y es evidente que el tipo de despliegue que le dio Heath Ledger es un estilo completamente distinto del que ha aplicado más recientemente Joaquin Phoenix. También se le pedía otra cosa, es otro tipo de Joker, completamente distinto. Y completamente distinto el que hizo Jack Nicholson con Tim Burton. O sea que el peso del actor está ahí. El actor le otorga una personalidad. A Heath Ledger le otorga una personalidad al personaje bestial. Y está la escena mítica de arranque del Joker, la presentación del banco. Pero es que después no es la del banco, es cuando llegan los mafiosos y le dice, voy a hacer desaparecer este lápiz. Lápiz o bolígrafo, no me acuerdo muy bien lo que. Creo que era un lápiz, pero bueno, voy a hacer desaparecer este lápiz. Que eso recordarás la escena, Iván, y ves a lo que me refiero. Es decir, de partida, las reflexiones que hace el Joker, algunas de ellas nos invitan a empatizar ligeramente con él. El poder que tiene el Joker. Esta es una película donde el antagonista lo es de verdad y completo. Y es una película donde el antagonista está bien construido. Y el antagonista se explica perfectamente a sí mismo. Es un factor de caos. Es un agente del caos. Es un tipo que te suelta el rollo Nietzsche, pero no porque crea en el nihilismo ni nada parecido, sino porque le conviene para montar el caos. En ese sentido, probablemente sea la mejor representación del Joker como materialización del mal, el mal puro, el caos absoluto, ¿vale? Y tú dirás, hombre, pero está ahí la de Joaquin Phoenix con Joker y tal, sí, pero eso va por otro camino. De hecho, Joker, una de las cosas, la película Joker, lo que hace es ponernos también en una situación de ambigüedad moral, en una situación en la que empatizamos con el personaje, pero también señalarnos y decir, recordemos lo que dice Joaquin Phoenix, lo que le dice a Robert De Niro en la entrevista al final. ¿Quién ha creado al Joker? O sea, hay un dedo acusador ahí. Pero en el caso de la de Heath Ledger, ese dedo acusador no va contra el público, no va contra nosotros, no va contra la sociedad. De repente Joker ha surgido, y ha surgido como un factor de caos, ha estallado como una bomba de caos. Y ese matiz me parece importante, ¿vale? El tono de humanidad, ese tono de la tarjeta al principio en Joker, cuando Joaquin Phoenix le da la tarjeta a la madre de la niña y le dice, lea esto, por favor. Y la madre quiero decir, es un personaje torturado, es un personaje machacado, eso no lo justifica, no justifica sus actos, pero esto no está en Joker de Heath Ledger. Joker de Heath Ledger brota, atacan un banco y ¡plaf! Y de repente se convierte en un elemento, en un monstruo perfecto, porque es el monstruo absoluto del caos, imprevisible, que hace las cosas porque le da la gana, porque puede, porque quiere, y que te dice eso, que yo soy como un perro persiguiendo un coche, y no sé qué voy a hacer cuando lo atrape, o sea, cuando lo alcance, no sé qué hacer, es el caos, no puedes luchar contra algo así. Entonces, dentro de esta materialización, me resulta particularmente interesante y significativa analizar desde el punto de vista del lenguaje la secuencia del interrogatorio, que yo creo que por supuesto es el epicentro de la película, es la secuencia paradigmática que define perfectamente todo lo que se está gestando en la película, de qué nos están hablando, y no solo eso, sino que además creo que es sinceramente el punto de inflexión, el ecuador de toda la filmografía de Christopher Nolan, y una de las 100 mejores escenas de la historia del cine, claramente. ¿Por qué? Por los elementos que está manejando ahí, pero también por cómo hace eso que he dicho antes, cómo nos implica completamente. La película nos ha estado manteniendo en esa ambigüedad, en esa implicación, pero aquí nos implica total y absolutamente, nos señala con el dedo, nos dice, tú, y nos abre un espacio dentro del relato, que es el siguiente, verás. Cuando están interrogando a Joker, recordarás que entra Gordon. Gordon entra pues un poco como donde estoy ahora, por el fondo de la imagen, digamos, justo debajo de la luz, le ilumina la luz, pero Gordon queda automáticamente en sombra. En cuanto atraviesa la puerta, Gordon queda en sombra. Esa sombra
es la sombra de Joker. Gordon rápidamente, no digo que Joker proyecta la sombra hasta allí, no, pero es lo que es Joker, porque si te das cuenta en el plano que te ponen del Joker está sumido absolutamente en la oscuridad, salvo el rostro. Es un rostro que sale de la oscuridad, el rostro del payaso asesino que sale de la oscuridad. A partir de ahí, esa sombra que cae sobre Gordon cuando atraviesa la puerta, define qué le va a pasar al personaje de Gordon. Y lo que le va a pasar al personaje de Gordon en toda esa escena, donde cuando avanza y se sienta en la mesa, la luz cae sobre las manos de Gordon, juega, hace cosas con ella, con las llaves y tal de las esposas, y al mismo tiempo las manos del Joker, y la luz de la lámpara que tiene allí cae, esquiva al rostro. El rostro lo esquiva, no cae la luz en el rostro, cae sobre las manos son el centro. ¿Por qué las manos? Porque las manos también definen como esa sombra que cubre completamente a Gordon en esa escena. Las manos definen cómo Gordon va a cometer un delito, cómo Gordon va a quedar moralmente expuesto a lo negativo. Como Gordon hay un momento determinado en el que decide que se va a apartar a un lado. Se va a echar a un lado y va a dejar que Batman le pegue una paliza a Joker. Y eso es moralmente reprobable. Pero eso es lo que está queriendo hacer el público. Eso es lo que está queriendo el público. Y es significativa la escena en la que Gordon le quita las esposas a Joker. Porque hay un momento en que Joker, y eso es Heath Ledger, eso es interpretación pura y dura, cuando llega el tío y hace así, dice, mira, si me tienes así. Ese gesto así, de supuesta debilidad con las manos así, en realidad es total fuerza. Toda la escena del interrogatorio está destinada a manifestar el poder absoluto que tiene Joker sobre los otros personajes, por supuesto Batman incluido. Cómo les mueve tanto a Gordon como a Batman como a todos los personajes, el personaje posteriormente del policía al que provoca para que le dé la paliza para poder largarse, cómo les tira de los hilos. Es el gran titiritero de todos ellos y todos ellos están en sus manos. Todos ellos acaban dependiendo de hacer lo que él quiere. Domina absolutamente la situación. Y eso se muestra en esa escena del interrogatorio. Por eso digo que es una escena que a mí me parece paradigmática para la película El Caballero Oscuro, pero también muy paradigmática para toda la filmografía de Christopher Nolan, por eso que estaba leyendo, que he leído al principio, que pone en el libro, que cuenta el director en el libro sobre Dunkerque. Entonces, ¿cómo sigue la escena? La escena ya sabes que sigue cuando finalmente Gordon le quita las esposas, que es el momento en el que Gordon comete ese pecado, entre comillas, ¿no? Y se marcha. Y entonces, lo que ocurre es que, ¿de dónde surge Batman? Batman surge de la espalda del Joker y de la oscuridad que había en la espalda del Joker. Batman ahí surge de esa oscuridad que el Joker tiene alrededor. A partir de ahí se produce una paliza en la que participamos, en la que Christopher Nolan nos introduce unos planos de testigos de esa paliza, de testigos de lo que está pasando dentro de la sala de interrogatorio. Cuando un vigilante comete una agresión contra el detenido, mientras que los policías miran pasivamente desde fuera. Ese plano de los policías siendo testigos de lo que ocurre allí, por lo tanto estando implicados en lo que ocurre allí, puesto que están contemplando, mirando, siendo testigos de lo que está pasando allí dentro, por lo tanto son cómplices de la paliza, a nosotros es nuestro plano espejo. Eso somos nosotros. Es decir, nosotros estamos en esa misma posición. Y es interesante revisar cuidadosamente qué tipo de plano nos está haciendo Nolan y desde qué punto de vista nos lo está haciendo. Y como en un momento determinado, vemos que en ningún momento se nos muestra lo que están viendo esos policías que hay fuera. El momento en el que Gordon dice, lo tiene controlado, pero no lo tiene controlado en absoluto. E intenta tranquilizarlos, pero si te das cuenta, cuando vemos el plano de ellos mirando hacia adentro, no vemos lo que pasa adentro. Solo veremos lo que pasa adentro cuando finalmente Batman ya le pega la paliza, Joker consigue dominar completamente a Batman, volverle completamente furioso, y entonces Batman se acerca a la puerta, calza la puerta con la silla para que no puedan entrar, se vuelve y empieza a darle la tunda en condiciones. A partir de ese momento es cuando veremos cómo Gordon corre hacia adentro para intentar abrir la puerta, y entonces hace un paneo que sigue la carrera de Gordon con la cámara sigue la carrera de Gordon, y es cuando vemos, la primera vez que vemos que han estado viendo esa gente que estaba ahí fuera,
fuera de la sala de interrogatorio, sumidos en sombras. Sumidos en sombras, muy interesante. ¿Qué ha estado viendo esa gente? Vemos con ese plano, como ese plano paralelo, como Batman corre hacia la puerta, Gordon corre hacia la puerta, Batman llega antes. Por primera vez vemos eso. ¿Qué va a pasar a partir de ahí? A partir de ahí hemos traspasado una frontera. Y esa frontera que traspasamos es la frontera de dentro-fuera. A partir de ahí es cuando estamos totalmente dentro, es decir, estamos totalmente implicados, es decir, somos totalmente cómplices de lo que pasa allí dentro, la paliza. Cuando Batman golpea a Joker, ¿qué va a hacer? Va a coger la cabeza y va a golpear la cabeza de Joker contra el cristal. ¿Ese cristal cuál es? Curiosamente, el cristal que separa a los policías testigos, es decir, a nuestros policías espejo que nos están materializando a nosotros dentro del relato, y está implicando a los policías cuando golpea con la cabeza y el cristal se agrieta. Hemos pasado de la justicia constituida, organizada, de alguna manera civilizada, al ojo por ojo, a la justicia tribal, a la venganza. Eso es lo que se está manejando ahí. Y nos ha llevado ahí, ¿quién? El Joker. O en nuestro caso, Nolan, como espectadores. Y por eso después vamos a tener toda la parte de los transbordadores, que es otra maravilla de la película, y que es el momento en el que justo las apariencias engañan. Y como los supuestamente ciudadanos civilizados, demócratas, organizados, amantes de la ley y el orden, acaban de alguna manera funcionando peor que la gente que supuestamente vive toda su vida en la ilegalidad, de los criminales que salen de la cárcel, que los llevan en el transbordador y todo esto. Entonces, ese es el juego del Joker. Es demostrarnos cómo en el fondo somos unos falsos, pero sobre todo es el mismo juego que va a tener personajes como Loki en la mitología nórdica, o que tienen personajes como Satanás en toda la cultura judío-cristiana, que es hacernos dudar. El juego de estos personajes, el juego de estos antagonistas, es hacernos dudar de nosotros mismos, de nuestras convicciones, de qué creemos sobre la aplicación de la justicia, de qué pensamos sobre cómo hay que actuar frente a amenazas en la célebre balanza sobre más libertad a costa de menos seguridad, o más seguridad a costa de menos libertad. Ese tipo de planteamientos que se producen en torno a actos terroristas que han marcado sistemáticamente la historia reciente, relativamente reciente, desde septiembre, desde los atentados de las Torres Gemelas, septiembre de 2001 en adelante. Todo eso es lo que está recogiendo de alguna manera la película de Nolan. Independientemente de... No importa tanto si es la intención del director, es el espectador lo está recogiendo, lo está viviendo así, porque el espectador tiene unas referencias que además Nolan conoce también. Hay que decir que el cine, a partir del 11 de septiembre de 2001, también sufre esa quiebra. Igual que se quebró el mundo y entramos en otra fase, en otra etapa, en otro paradigma, por decirlo así, lo mismo ocurre con el cine. Y creo que la película que mejor define eso también es El Caballero Oscuro. Y ya digo, muy importante la escena del interrogatorio por la implicación que tenemos como espectadores en la misma. Porque hay un momento determinado en que cuando Batman golpea al Joker, la cámara se mueve con la propia mano. Somos nosotros empujando la cámara. A ver, tómalo como licencia poética, pero la realidad es que la cámara se mueve para materializar ese empuje del público, en todo caso para empujar al público en ese puñetazo que da. Joker sale de ahí convertido en el puñetero amo de toda la ciudad. Y a partir de ahí pues tenemos la película más perfecta, porque encima el final es el final perfecto. El final es un final que le puso muy difíciles las cosas a la tercera película, porque realmente ese desenlace en el cual Batman dice aquello de no es el héroe que la ciudad necesita otro héroe, y hace ese acto de sacrificio que mucha gente ha discutido desde el punto de vista de guión. Miren, discutir este guión no tiene ningún sentido. Es uno de los mejores guiones de la historia del cine. O sea, yo le he visto... Alguien ha intentado hacerme algún reproche del guión del Caballero Oscuro. Y, igual que cuando se estrenó la película, también hay que decir que se atacó mucho por gente que después confesaba que se había ido a mitad de película. O sea, a mí... palabras textuales llegaron a decirme: es que no parece una película de Batman. ¿Perdón? ¿Es que las películas de Batman tienen que parecer algo? Es decir, es una visión del personaje absolutamente revolucionaria para su época,
y en la actualidad. Tú pones hoy El Caballero Oscuro y sigue funcionando perfectamente. Luego, resiste el paso del tiempo. Luego, es una buena película. Las mejores películas son las que resisten el paso del tiempo sin ningún problema. Siguen siendo actuales. Una capacidad para mantenerse vivas, pase lo que pase. Otro tema con Batman, con El Caballero Oscuro, perdón. Como Nolan, yo siempre me lo imaginaba así, ¿vale? Y siempre lo defino así. Nolan entra en el mundo de Batman, entra en la mitología de Batman, en la mitología de los cómics de Batman, y secuestra a Batman. Pero es que secuestra a Batman, a Gordon, secuestra todo el universo de Batman y se lo lleva bajo el brazo, sale corriendo y se lo lleva. ¿Y se lo lleva a dónde? Se lo lleva a convertirlo en una historia, en una película de cine negro clásico, de cine negro clásico en su luz, de cine negro clásico en sus planos, en sus encuadres, en su manera de proceder, en sus planos contra planos, en sus personajes, cine negro. Y eso fue otra genialidad de Nolan con esta película. ¿Por qué? Porque cuando hace eso, está haciendo una declaración de principios, que es la siguiente. ¿Qué es una adaptación? ¿O qué debe de ser una adaptación? A ver, yo tengo una opinión sobre eso. Es una opinión. Se puede compartir o no. Pero yo creo que muchas veces cuando se le exige una fidelidad a las películas, y esto lo hemos hablado muchas veces en múltiples vídeos, tanto Usero como yo, cuando se le exige una fidelidad a las películas, estamos olvidando algo esencial, y es que al cine la realidad tal cual no le vale. Tiene que reconstruirla, convertirla en una realidad cinematográfica que funcione para la cámara. Aunque siga siendo una realidad, tiene que ser una realidad reconstruida para la realidad cinematográfica. La realidad tal cual no es cinematográfica. Hay que reconstruirla para la cámara, para el cine, para el lenguaje del cine. De la misma manera, tú coges un libro, cualquier cómic, cojas lo que cojas, tú necesitas reconstruir ese cómic, reconstruir ese libro, para adaptarlo a la realidad que quieres crear en el cine y al lenguaje, lo que es más importante, al lenguaje del cine. Entonces, en el caso del Caballero Oscuro, lo que se produce es un traslado, una traducción de lo que plantean los mejores cómics de Batman, lo mismo que ha pasado con Joker, lo mismo. De lo que plantean los mejores cómics, un traslado al lenguaje del cine. Y por lo tanto la codificación es esa. Hay momentos en la película del Caballero Oscuro que son momentos, por sus claves, por la manera en la que está procediendo, por la manera en la que se está expresando, son momentos cercanos al terror. Porque Joker en esta película es un elemento de terror, igual que ocurre con Joaquín Phoenix en Joker. En Joker incluso más, se decanta más hacia esa clave de terror psicológico, ¿vale? El tema de la locura y toda esta historia. Pero en el caso de Heath Ledger y en el caso del Caballero Oscuro, la película está claramente trabajando sobre una fórmula que se acerca al cine negro. Independientemente de que haya momentos en que se pueda jugar con una clave de terror, pero la secuencia principal es una secuencia de interrogatorio, tenemos cine negro, y una de las secuencias más recordadas, o sea, uno de los elementos, de los momentos más recordados, que es el momento de las bombas, lo que tenemos ahí es una construcción de intriga. Una construcción de intriga que le da, es como si diera otra vuelta de tuerca más a los planteamientos que dentro del cine de suspense o de intriga nos había hecho Alfred Hitchcock, un clásico del género. Pues bien, aquí llega Nolan y le da otra vuelta de tuerca más por lo que pasa con las bombas. Igual te vuelves a encontrar otro momento de suspense estilo Hitchcock, también con las bombas en los transbordadores al final. Pero es que en la pelea final también te encuentras otro, o en el edificio, cuando están todos los detenidos y tal, todos los retenidos, los rehenes, quiénes son los rehenes y quién no, tienes otro elemento de suspense. Es decir, es que si te paras a pensar, toda la película está manifestándose, está expresándose con claves que son de cine negro y de suspense. Y ya está, y no está tirando de esa movida de mezcla de ciencia ficción, efectos visuales, que suele dominar en el género de superhéroes. No está ocurriendo eso. Entonces, ese es el hallazgo. Eso es otro hallazgo más de la película, cómo supo trasladar a un género cinematográfico y a un lenguaje cinematográfico de clave cinematográfica lo que estaba muy bien expresado en viñetas, pero necesitaba esa adaptación. Entonces, en fin, un poco la explicación general de todo esto es esta, ¿no?
En su momento se la juzgó mal porque se la prejuzgó. Se prejuzgó que era un producto de gran multinacional estadounidense, que era un producto de Hollywood, que era un producto con superhéroes, y sinceramente mucha gente no la vio, pero la puso a parir sin haberla visto. E incluso, ya digo, recuerdo declaraciones de gente que confesaba, la ponía a parir, decía que era mala y que se había tenido que ir a mitad de película. ¿Cómo se puede tener tanto morro, oigan? ¿Vale? Bueno, pues ahora resulta que es un título clave, que es un título de culto y que es una película prácticamente indiscutible para mucha gente, dejando a un lado a los antinolanistas furiosos que pueden... Pero dentro de las construcciones del laberinto, que son las que definen un poco la clave del cine de Nolan, dentro de las construcciones de juegos con el tiempo, y dentro de ese juego de coral y de eso que leíamos del libro de Dunkerque en la entrevista de Nolan, en una declaración de Nolan hablando sobre lo sutil y cómo esa percepción de la realidad en el fondo acaba siendo eminentemente subjetiva. Esta es una película sobre la subjetividad, por eso que he comentado, en qué situación pone al público. Y esa situación en la que pone al público supone hacer al público copartícipe de la creación de lo que ocurre allí. Por supuesto, a partir de ahí, la acción trepidante, perfecta, los combates perfectos, es decir, no hay nada que discutirle como película de evasión, como película de ocio y de evasión, pero es el contenido y sobre todo el juego que establece con el espectador lo que la lleva a otro nivel, junto con la enorme construcción de su guión, que es, ya digo, para mí un ejemplo, una lección, una lección de cine, de escribir para el cine, con decir mucho con muy poco, con esos momentos en los que dices el guión está visualizando la película, el guión está teniendo muy en cuenta que la película hay que contarla en imágenes, no en palabras, en gestos, no en descripciones, en fin, me parece un ejercicio de guión notable, brillante, y todos estos elementos son los que integran lo que es El Caballero Oscuro. Para terminar, ¿qué más pasó con El Caballero Oscuro? Pues que entra en la cualidad mítica. ¿Mítica por qué? Pues por la muerte de Heath Ledger. Eso ya escapa a la calidad de la película, escapa a los planteamientos de creación de la película, escapa a todo esto que hemos estado hablando. Pero está ahí. Y la realidad es que la muerte de Heath Ledger la catapultó y la potenció a un nivel, digamos, sí, en parte por el morbo, no lo neguemos, pero sobre todo de leyenda, de mito, que tiene que ver con un fenómeno que es esa muerte prematura, inesperada, de Heath Ledger, de un actor que tenía un amplio podía tener por delante un amplio recorrido, pero que el hombre fallece en esas circunstancias, etcétera. Entonces eso las catapulta. Pero fíjate qué detalle, que sí, que la muerte de Heath Ledger fue un elemento de mitificación de la película, nadie lo duda, pero para eso hace falta que las películas sean buenas a un nivel El Caballero Oscuro. Porque, por ejemplo, la muerte de uno de los protagonistas de Fast and Furious no convirtió en mítica la película en la que aparecía por última vez. ¿Me explico? Entonces un poco es el juego, ¿no? Es decir, hace falta que el material en el que está ese actor que fallece tenga un peso real, sea sólido, sea una buena película. Entonces entramos en el mito, si no, no entramos en el mito. El mito no se produce solamente por la muerte de Heath Ledger, pero sí que es cierto que la película tiene una cualidad mítica añadida a todo este proceso, ¿no?, que la rodea, todo este halo que la rodea. Y esa cualidad mítica es posible por la enorme calidad que tiene la propuesta que hace tanto Nolan como su equipo de trabajo técnico y artístico dentro de la película. Bueno, yo creo que lo voy a dejar aquí. Me alegra mucho que hayas pedido esta crítica, Iván, porque me apetecía mucho hablar largo y tendido de esta película. Hay para más, o sea, podríamos estar, y si nos juntamos Usero y yo, y nos juntamos contigo y con otros 3 más, nos podemos tirar, no digo días, pero fácil, 2-3 horitas, un directo completo nos salía hablando solo de El Caballero Oscuro, y desde luego seguro que nos salía hablando de la trilogía del Caballero Oscuro de Christopher Nolan. Pero bueno, yo creo que como aperitivo, como crítica, así entrando en temas más concretos de la película, pues creo que está completo el tema, el viaje. Ahora, esto está abierto siempre a opiniones, como es lógico, cada uno tiene las suyas, y no nos ponemos tampoco fundamentalistas. Ahora bien, una de las mejores películas de la historia del cine,
uno de los mejores guiones de la historia del cine. Sobre el Joker, estaría ahí Joaquín Phoenix con Heath Ledger empatados, pero es que cada uno trabaja en su rollo distinto, con mucha personalidad. Y bueno, lo dejamos aquí. Ha sido un placer comentar, ya te digo, esta videocrítica contigo, esta película que nos has pedido. Y nada, si al resto de la gente le gusta lo que ha visto y todo esto, pues ya sabéis, podéis darle al like y todo esto, ¿vale? Venga, nos vemos. Hasta luego, Iván. Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión, 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco.